Dios. Santo, aleluya. El Señor les continúa bendiciendo. Poderoso Cristo, aleluya. Antes de entrar en el mensaje, aleluya, en esta noche nos acompañan Luis Escobar. Levante la mano. Luis, aleluya. Poderoso Cristo, aleluya. Vive Dios. Y José Román. Fuerte aplauso, aleluya. Poderoso Cristo. ¿Y cómo le dice la iglesia? Santo, amén, aleluya. Poderoso Cristo, aleluya. Vive Dios. Santo eres Cristo, aleluya. Vive el Señor, aleluya. Poderoso Cristo, en esta hermosa comunión ya se ha orado por esta parte. Le pido que me acompañen en el libro de Ezequiel, capítulo 11. Santo y poderoso eres Cristo, aleluya. Gracias, Señor, aleluya, por esta bendición, este privilegio hermoso, Padre de la gloria. Sigue tú glorificándote, papá, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Ezequiel, capítulo 11. Poderoso Cristo, aleluya. Amén, aleluya. Nos dicen que estamos al aire, así que en el nombre del Señor Jesucristo y de la iglesia Jóvenes Cristianos, un nuevo renacer de aquí del barrio Boquilla, Manatí, saludamos a todo aquel que nos está escuchando y que nos está viendo a través de la internet. Poderoso Cristo, aleluya. Poderoso Cristo. El libro de Ezequiel, capítulo 11. Y vamos a estar considerando el versículo número 16. Ezequiel, capítulo 11, verso 16. Poderoso Cristo. Lo tenemos. Si lo tiene, me lo confirma con un amén. Santo. Aleluya. Y leemos la palabra a la gloria del Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Amén. El Señor nos continúe bendiciendo a través de su palabra. Poderoso Cristo, puede tomar asiento. Te adoramos, Cristo, aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo, aleluya. Vive Dios. Quisiéramos traer, amén, este mensaje bajo el tema dispersados pero no olvidados. Dispersados pero no olvidados. Poderoso Cristo, aleluya. Fíjense, leemos nuevamente el Señor hablándole a aquel varón profeta Ezequiel. Aleluya. El Señor le dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Poderoso Cristo, aleluya. Esta escritura, amado, fue inspirada aquel varón Ezequiel, aleluya, y quisiera estar haciendo, aleluya, el título es, aleluya, dispersados pero no olvidados, y quisiera estar haciendo hincapié en esta noche, aleluya, lo que es la firmeza en la vida del creyente. Sabemos que estamos, amados, en un culto de misiones, aleluya, y como decía la hermana Besaida, la misión es un trabajo que le toca a todo creyente. Poderoso Cristo, la encomienda de ir y predicar el evangelio se supone que nos toca a todos nosotros. Aleluya, pero para poder ir por todo el mundo y predicar el evangelio en el orden del Señor tenemos que adquirir una firmeza. Poderoso Cristo, y como iglesia, amado, es necesario que entendamos que esa firmeza no depende de nuestra fuerza. Los creyentes no somos firmes por nuestra propia fuerza. Nosotros adquirimos firmeza por la palabra y las misericordias del Señor. Aleluya. Por el compromiso que el Señor ha hecho con todo aquel que cree en su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. El Señor se comprometió en su palabra. Porque cuando Él envía a los creyentes a hacer la gran encomienda, Él no los envió para que fueran solos. Él dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¿Ok? Y eso es lo que se llama un pacto. Eso es lo que se llama un compromiso. Pacto es sinónimo de compromiso. Y el Señor a través de su palabra se comprometió a estar con nosotros. Y fíjense que esa promesa no depende de si yo siento o dejo de sentir. No depende de si yo pienso o dejo de pensar. No, esa promesa se sostiene por la palabra del Señor. ¿Okay? Pero esa promesa está vigente para todo aquel que ha creído y le sirve al Señor de todo su corazón. ¿Ok? Y mire, amado, estaba leyendo en el día de hoy el libro de Josué. Usted sabe que Josué fue un caudillo que el Señor levantó como sucesor a Moisés para introducir al pueblo en la tierra prometida. Porque mira, amado, Dios le había hecho unas promesas a Abraham que esas promesas son irrevocables. Y le había prometido a Abraham que de él iba a salir una descendencia que iba a poseer la tierra de Canaán. Y a pesar de que en el desierto el pueblo comenzó a buscar cada uno por su lado y comenzaban a dispersarse en pos de la imaginación de su corazón, en pos de los dioses ajenos, el Señor decía, ok, ustedes no quieren recibir la promesa, pues yo levanto otros que sí la van a recibir, pero la palabra tiene que cumplirse. Muchos pecaron y se olvidaron de mis leyes y de mi pacto. Esos van a quedar postrados en el desierto. Pero aún de esa gente que pecaron, yo tengo que levantar una descendencia porque le hice una promesa a Abraham y esa promesa no puede ser revocada. ¿Okay? Porque los dichos de Dios son firmes. Aleluya. Por lo menos el Dios que yo le sirvo no es un Dios ambivalente, que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Y la firmeza de nosotros como creyentes debe estar fundada en sus promesas. Mire, amado, y escudriñando, usted escudriña la trayectoria de Israel en el libro de Éxodo, y usted escudriña las maravillas que Dios ha hecho, y todo lo que Dios hizo para introducir a su pueblo, y usted se da cuenta, si usted presta atención, usted se da cuenta que la palabra de Dios es tan firme que está por encima aún de las leyes naturales. ¿Qué quiere decir eso, hermano Cristian? Aleluya. Eso quiere decir, aleluya, usted sabe que hay algo que se llama fuerza de gravedad que sostiene el mar en su sitio. Pero la promesa de Dios y la palabra de Dios es tan poderosa y tan firme que si Dios le dice al mar, ábrete para que mi pueblo pase, el mar tiene que abrirse para que el pueblo pase. La palabra es tan poderosa que la palabra hecha carne caminó por encima del mar. Algo que es líquido se hizo como si fuese sólido, bajo los pies del maestro. ¿Sabe por qué? Porque quien estaba caminando por allí era la palabra encarnada. El verbo hecho carne. Las promesas de Dios son tan firmes que cuando Josué iba a introducir al pueblo a la tierra prometida, dice la Escritura que fue dada instrucción por medio de Josué a los sacerdotes que cargaban el arca del pacto, que tipifica, aleluya, la presencia de Dios entre el pueblo. El arca del pacto o el arca del compromiso. Y fue dada instrucción a Josué por medio del Señor, porque Josué no se podía mover si no era bajo la voluntad del Señor, porque entonces fracasaba. Okay, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Yo hago mucho paréntesis. Aleluya. Porque se estaba trayendo un estudio, amado. Poderoso Cristo, aleluya. Y quería reafirmar, lo que pasa es que el tiempo nos dio y estaba yo ahí absorbiendo el estudio que se está hablando acerca de los dones. Aleluya. Y dije, bueno, en el momento dado, el Señor me permitirá hablar acerca de esto. Aleluya. Y es que, aleluya, la hermana Besaida en una ocasión dijo, aleluya, que a veces falta algo bien importante en nuestra oración, que es el hágase tu voluntad. ¿Ok? Y entonces en el capítulo 10 del libro de Josué, usted conoce un relato donde se produjo un milagro extraordinario. Y fue cuando Josué, en presencia de todo el pueblo, clamó al sol y a la luna para que se detuvieran. ¿Ok? Eso está en el libro de Josué capítulo 10. Delante de todo el pueblo, Josué le dijo al sol y a la luna que se detuviesen.
Josué capítulo 10. Aleluya. Y eso, amado, es un milagro extraordinario, porque fíjese que Josué le dijo al sol y a la luna que se detuviesen, pero si usted lo analiza con el conocimiento que usted tiene en este tiempo, usted sabe que para que eso sucediera, todo el sistema solar tenía que detenerse. ¿Ok? Y dice Josué capítulo 10, verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El libro de Jacer es un libro poemario que tienen los judíos. ¿Ok? No busque el libro de Jacer en la Biblia porque no lo va a encontrar. Poderoso Cristo. Fíjese que Josué le dijo en presencia de todo el pueblo. O sea que ahí, antes de operar un milagro, estuvo operando un don que se llama el don de fe. Aquel milagro fue precedido por una manifestación del don de fe. Pero si usted escudriña, no podemos pasar por alto ese primer segmento del versículo 12. Josué capítulo 10, verso 12. Mire lo que dice. Entonces Josué habló a Jehová. Quiere decir que antes de que Josué le dijera en presencia de todo el pueblo al sol y a la luna que se detuviesen, primero habló con Jehová. O sea, que nosotros tenemos que procurar, amado, movernos todo el tiempo bajo la dirección del Señor. A esa manifestación de fe fue precedida por una oración. Aleluya. Y eso es algo, amado, que el creyente siempre tiene que tener presente, porque en una ocasión ese mismo Josué, aleluya, viendo las victorias y el respaldo de Dios, cuando iba a conquistar la ciudad de Jai, en ningún momento relata que él le oró a Dios antes de descender a la batalla, y descendió, y él decía: esta ciudad es pequeña, yo la puedo, hay que tener cuidado con subestimar al enemigo, ¿sabe? Antes de subestimar al enemigo, escudriñate a ver si tienes poder para hacerle frente. Y el poder no depende de los números, ni de las habilidades, ni de los talentos. El poder depende de la obediencia. La Escritura dice: someteos pues a Dios. Y entonces después dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Josué decía: la ciudad de Jai es pequeña, yo puedo meterle mano a Jai porque Jai es pequeña. Pero Josué no sabía que en el pueblo había anatema. Y no consultó con Dios antes de moverse. Y descendió a la batalla, y salió de aquella ciudad pequeña con una derrota. Una ciudad que él había subestimado porque eran pocos sus moradores. Y no consultó con Dios, descendió a la batalla y perdió 37 guerreros en aquella pelea. Un ejército numeroso. Aleluya. Y fíjese, porque el ser siervo de Dios no significa que no se van a cometer errores. Él tenía un ejército sumamente numeroso. Y cuando él perdió 37 hombres, a pesar de que fue por un error que él cometió por no haber consultado a Dios, él se humilló delante del Señor. Hay muchos que dicen: no, fueron 37 nada más, eso no es nada. Él dijo: no, 37 es una derrota y una vergüenza para el pueblo de Dios. ¿Sabe dónde es que está el problema, amado? Que la iglesia de hoy, hablando generalmente, está bajando los estándares. Y si pierden 37 son en nada, todavía me quedan muchos acá. Y no se da cuenta que después de 37 se pierden 100 más. Y después de esos 100 se van 200. Y después de esos 200 se van 400. Y cuando viene a ver, la iglesia no se parece en nada a la que Dios había llamado en el principio. Josué se tiró, se postró delante del Señor. Señor, esta derrota, ¿por qué? Porque Dios sabía que Dios no es un Dios que sufre derrota. Josué conocía a Dios. Y comenzó a preguntarle: Señor, ¿qué es lo que está pasando?
Nos traíste aquí para avergonzarnos delante de nuestros enemigos. Él dijo, no, es que en el campamento hay anatema. Pablo escribe en los Corintios, y usted escuchó ese estudio, y la Escritura dice que si un miembro del cuerpo se duele, todos los miembros se duelen con él. Hay gente que, porque quizás no son muy activos, piensan que su pecado no va a afectar el resto de la congregación. Pero por uno solo murieron 37, y no solamente fue la muerte de 37, fue la derrota del pueblo. Y el Señor le empezó a dar las instrucciones a Josué. Y usted sabe que Josué fue obediente a las instrucciones de Dios. Porque hay gente que Dios le da instrucciones, pero ellos no son obedientes a las instrucciones de Dios. Dios le dijo, no, vas a ir seleccionando por tribu, vas a ir seleccionando por familia, por casa, hasta que yo te diga quiénes fueron. Aleluya. Y encontraron que había sido Acán. Había un Acán en el pueblo. ¿Y qué había hecho Acán? El pecado de Acán fue desobediencia. Hay gente que quieren, siempre hablamos de esto, hay gente que quiere poner los pecados en balanza, que unos pesan más que otros. El pecado de Acán fue la desobediencia. Sencillo. Porque Dios le había dicho en la victoria anterior, le había dicho, no quiero que tomen nada de ese botín. Ese botín va a ser anatema. Algo que es anatema es algo que Dios no quiere nada que ver con eso. Hay gente que codicia el anatema. ¿Ok? Saúl codició el anatema. Cuando Dios envió a Saúl a derrotar a los hijos de Amalek, usted sabe que Saúl perdonó, dice que perdonó lo mejor de las vacas, perdonó lo mejor del ganado y llevó en cautiverio al rey. Cuando Dios le preguntó, ¿por qué tú hiciste eso? Aleluya. Él le dice, no, es que lo cogí para ofrecerle sacrificio a Jehová. Y entonces el Señor le dice, a mí, yo lo que estoy buscando no es sacrificio, lo que estoy buscando es obediencia. Y por eso es que muchos lugares y muchas casas que eran casas de adoración se han contaminado tanto porque están cogiendo el anatema para sacrificárselo a Dios. Gente que no están capacitadas para tomar parte, las ponen a coger parte. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Pues vamos a esperar a que Dios traiga gente. Entonces le traen al Señor, a su altar, la perniquebrada. Traen al altar del Señor la que está enferma. Cuando el Señor quería lo primero, lo mejor. Y si no lo tenía, mejor quédate en tu casa tranquilito, no se la presentes al Señor. Humíllate delante del Señor hasta que el Señor te provea una. Aleluya. Poderoso Cristo. Era un paréntesis nada más. Gloria a Cristo, aleluya. Te adoro, Dios. Entonces Dios le dijo a Josué dónde era que estaba la falla y Josué la corrigió. Aleluya. Entonces, amado. Aleluya. El asunto es que las promesas del Señor son tan firmes que ese mismo Josué, aleluya, cuando estaba por introducir al pueblo, usted sabe que tenía que cruzar el río Jordán. Ya ellos habían conquistado la parte oeste del territorio, no el sur, la parte este. Ellos habían conquistado la parte este del territorio y tenían que cruzar el Jordán para conquistar el resto de la tierra. Entonces, el Señor le da instrucciones a Josué y le dice, primero, los sacerdotes van a pasar con el arca, que dijimos que tipifica el compromiso de Dios con su pueblo. Y cuando aquellos sacerdotes toman el arca, fue dada instrucciones y dijeron, ustedes van a pisar con la planta de sus pies el río Jordán, y cuando ustedes pisen con la planta de sus pies, las aguas del Jordán se van a dividir para que el pueblo pase en seco. Porque dijimos que el compromiso y la palabra del Señor va por encima aún de las leyes naturales. La ley natural decía que el río tenía que correr por su cauce. Si viene agua descendiendo, pues es natural que siga corriendo hasta que desemboque en el mar. Esa es la ley natural. Pero la ley de Dios que está por encima le dijo a aquel río, le dijo, cuando los sacerdotes, cuando mis siervos pisen ahí, que ellos están cargando con el arca de mi compromiso, ustedes agua se tienen que detener.
Por eso los discípulos se maravillaban, aleluya, cuando se levantó aquella tempestad tan grande, aleluya. Y ellos decían, Señor, vamos a perecer, no tienes cuidado de nosotros. Y dice que el Señor se levantó y reprendió al viento y al mar para que se detuviesen. Y esa misma palabra que operó ahí estaba operando también en el tiempo de Josué, porque Cristo que yo le sirvo es eterno. Y aún antes de manifestarse en carne, ya Él existía. Aleluya. Entonces, le fue dar la palabra de Dios a Josué, le dijo, cuando los sacerdotes pasen, y después le dijo al resto del pueblo, y ustedes van a ir detrás del arca, pero no se acerquen mucho. Y solamente cerca del arca pueden estar los sacerdotes, y qué bueno, aleluya, gloria a Dios que nosotros fuimos constituidos real sacerdocio y podemos estar cerca del arca. Pero al resto del pueblo que no eran sacerdotes, no, ustedes van a guardar una distancia como de 2000 codos, no se peguen mucho al arca. Poderoso Cristo. El asunto es que cuando los sacerdotes, cargando aquella arca del compromiso de Dios, pisaron el río, dice que las aguas se detuvieron como en un montón. Dice que las aguas de arriba se detuvieron y las de abajo se secaron. Así lo dice la Escritura. ¿Y sabe por qué tuvo que ser así, amado? Porque la palabra de Dios así lo había estipulado. Aleluya. Poderoso Cristo. Y usted sabe, amado, ¿qué había dentro del arca? Aleluya. Para que usted y yo podamos entender, aleluya, por qué aquello se detuvo. Aleluya. Y por qué esto significa que las leyes de Dios van por encima de las leyes naturales. Dentro de aquella arca que cargaban los sacerdotes estaban las tablas de la ley. ¿Y sabe qué más estaba? La vara de Aarón que había rebeldecido. Las tablas de la ley representan la palabra de Dios. Y la vara representa la autoridad que hay en ella. Poderoso Cristo. Y por esa palabra de Dios que sale con autoridad, amado, aleluya, las leyes naturales, el mundo entero tiene que detenerse delante de esa palabra. Poderoso Cristo, aleluya. Vive Dios. Aleluya. Estamos bajo el tema, dispersados pero no olvidados. Aleluya. Poderoso Cristo. Usted sabe que al comienzo, amado, estábamos hablando acerca del profeta Ezequiel. Aleluya. Vamos a volver a Ezequiel y estamos hablando de la provisión de Dios y de que nuestra firmeza depende de esas promesas, amado. Esta antesala se trajo, amado, para que usted entienda que nuestra firmeza depende de esas promesas que son firmes. Que nuestro servicio al Señor no puede depender de nuestras circunstancias. Yo no puedo servirle a Dios cuando estoy en las buenas y cuando estoy en las malas renegar de Dios. Porque la palabra que leímos al principio fue dada al que todo el mundo conoce como el profeta Ezequiel. Pero si usted se fija en el primer capítulo de Ezequiel, amado, usted se da cuenta que la Escritura dice que Ezequiel, aleluya, era sacerdote. Santo. Gracias, aleluya. ¿Por qué estoy trayendo este detalle, amado? Ezequiel capítulo 1, verso 3 dice que Ezequiel era sacerdote. Dice el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Entonces, si usted lee desde el primer versículo del capítulo 1 del profeta Ezequiel, o el sacerdote Ezequiel, aleluya, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, y mire esto, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. No sé si usted percibe el mensaje que hay en ese primer versículo. Dijimos que la Biblia relata, ya dejamos claro que la Biblia dice que Ezequiel era sacerdote. Eso es lo primero que tomamos en cuenta. ¿Ok? Si usted escudriña la Escritura en la ley de los sacerdotes, usted entiende que los sacerdotes ministraban en el templo. Fuera del templo, el sacerdote ya no tenía ninguna función. El sacerdote ministraba en el templo.
Y usted sabe que es lo maravilloso de esto, que si usted se fija ahí, Ezequiel no estaba en el templo. La mente natural podría decirle a Ezequiel, si ya no hay templo, se acabó tu ministerio. Si ya no hay templo, no hay nada que hacer. Pero dice la Escritura que él estando en medio de los cautivos, ¿por qué estaba en medio de los cautivos? Porque usted sabe que Nabucodonosor había llevado mucha gente que servían en el templo. Los reyes cuando conquistaban una ciudad, por lo general se llevaban primero a los poderosos y a los importantes. Y ahí se iban los sacerdotes. Y Ezequiel fue llevado en cautiverio junto con los sacerdotes, junto con la gente, con los príncipes del pueblo. Y estando en medio de ese cautiverio, Ezequiel vio la gloria de Jehová manifiesta. Algo que no había visto mientras estaba en la casa, lo pudo ver en medio de los cautivos. ¿Por qué? Porque nuestro servicio a Dios, aleluya, lo que nosotros hacemos para el Señor no depende de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y Ezequiel en medio de los cautivos, dice la Escritura, que se le fueron abiertos los cielos y en medio de ese cautiverio, él vio visiones de Dios. Yo no sé cuál es tu excusa para no ver visiones de Dios. Yo no sé cuál es tu excusa para no ver la gloria de Jehová. No, es que la situación está muy difícil. Ezequiel estaba en una situación difícil. Su ministerio aparentaba haber llegado a su fin porque estaba lejos de donde él tenía que ministrar. Pero allí en aquel lugar, dice la Escritura, que él vio visiones de Dios en medio del cautiverio, aleluya, los cielos le fueron abiertos. Aleluya. ¿A quién se le abren los cielos? ¿A quién se le abren los cielos en medio del cautiverio? Escudriña el primer capítulo del libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis. Y Juan, cuando recibió la revelación más grande que pudo haber recibido cualquier hombre en la historia, el libro de Apocalipsis es un libro hermoso que habla de una revelación bien profunda de Jesucristo. ¿Y sabe dónde se encontraba aquel apóstol Juan, ancianito ya? Sí, porque para el Señor la edad tampoco es un límite, ¿sabe? El Señor llama a un niño como Jeremías y usa a un anciano como Juan. Por eso él le dice al profeta Jeremías, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Hay algo que sea difícil para mí? Porque las promesas de Dios, el compromiso de Dios, aleluya, no depende de la situación que está a tu alrededor. No depende de las leyes naturales, no depende de la fuerza de tu cuerpo, depende del poder de su palabra. Santo. Y el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, dice que estaba desterrado por causa de su fe. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando estaban haciendo aquella inquisición, aquellos romanos, buscando a los cristianos para hacerle la guerra, aleluya, Juan a un ancianito decía, no, yo no voy a renegar del Señor que yo le he servido toda mi vida. Digo, ¿no quieres renegar? No voy a renegar. Pues entonces vamos a tener misericordia, no te vamos a matar, pero te vamos a llevar cautivo a una isla desierta. Y en esa isla desierta, él recibe la inspiración y la visión para escribir el libro de Apocalipsis. Y la pregunta era, ¿a quién se le abren los cielos? Bueno, si usted se fija en el primer capítulo de Apocalipsis, Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Para que los cielos sean abiertos, tienes que estar en el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu cuando recibió la revelación de Jesucristo. Aleluya. Si el Señor le abre los cielos a alguien que está en la carne, lo mata, ¿sabe? Lo mata. Moisés estaba en el Espíritu y cuando le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, está hablando con el hermano Joel acerca de lo que es la gloria, y me fui meditando en eso y pegué a escudriñar en casa. Aleluya, gloria a Cristo. Y dice que cuando Moisés le hizo esa petición al Señor, Moisés, que era un hombre más consagrado que cualquier otro hombre, aleluya, que usted quizá me pueda mencionar, en el Antiguo Testamento, en la consagración de Moisés resalta
que estuvo en un momento 40 días ayunando y cuando bajó se enfogonó y rompió las tablas y tuvo que virar 40 días más sin romper el primer ayuno, tuvo que ir a otro más. Y ese hombre tan consagrado le dice al Señor, Señor, yo quiero que tú me muestres tu gloria. Y él dice, si tú quieres que yo te muestre la gloria, tienes que esconderte en la peña. La peña es tipo de Cristo. Tú quieres ver gloria, escóndete en Cristo, refúgiate en Cristo. Fuera de la peña no hay gloria. Fuera de la peña, requía babacena, fuera de la peña no hay gloria. Escóndete, métete en una hendidura de la peña. Un hombre tan consagrado no podía verla de frente. Y le dijo, y tú escondido ahí, vas a ver solamente mis espaldas. Un hombre consagrado solamente pudo ver las espaldas del Señor. Imagínate si hubiese estado en la carne. Daniel, cuando recibió la visión, dice la Escritura que él vio aquel ángel majestuoso, aquel personaje, aleluya, resplandeciente, que lo describe casi idéntico como lo describe Juan, aleluya, porque dijimos que el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Daniel dice que cuando escuchó la voz, dice que cayó, que no quedó fuerza en él y cayó, se desmayó. Daniel, un hombre espiritual, a la presencia de la majestad se desplomó. Juan el apóstol dijo que cuando escuchó y se volteó para ver la voz del que hablaba con él, dice que cayó como muerto. Hombres espirituales que vieron, aleluya, la manifestación de la gloria del Señor, cayeron como muertos delante de aquella presencia. Imagínense si estuviesen en la carne. No estuviese escrito, ¿sabes? Si hubiesen estado en la carne, no estuviese escrito porque no hubiesen sobrevivido para contarlo. El Señor le dijo a Moisés, no hay hombre que vea mi rostro y viva. Aleluya. ¿A quién se le abre los cielos? Aleluya. Poderoso Cristo. Vive Dios. Entonces, podemos entender entonces ahora claramente, aleluya, que ese versículo 1 del capítulo 1 de Ezequiel, aleluya, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces podemos entender que Ezequiel, aleluya, cuando estaba en aquel lugar, estaba en el Espíritu. ¿Qué hacía, hermano Cristian? Que si estaba junto a un río, se puede asumir que estaba meditando. Aleluya. Meditar en la palabra, amado, es una bendición hermosa. La Escritura dice, aleluya, que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él, en el Señor, persevera. Meditar en la palabra es una bendición hermosa. Cuando usted ama la palabra y medita en ella, amado, ahí en esa meditación vienen revelaciones del Señor. Aleluya. Poderoso Cristo. Pero si estamos meditando en la taza de café, aleluya, si estamos meditando en el programa que dejamos grabando en la casa, aleluya, ahí no hay revelación, ahí no hay gloria. Aleluya. Si estamos meditando en los problemas que tenemos, ahí no hay revelación, ahí no hay gloria. Aleluya. Si estoy meditando en las cosas terrenales, ahí no hay revelación, ahí no hay gloria. Y el Señor esperando ahí a veces para bendecir. Aleluya. El pueblo pensando en el problema que es tan difícil. La situación económica está mala, me quedé sin trabajo. Está en medio de los cautivos. Y allí en esa situación, Ezequiel, que era un hombre como usted y como yo, vio visiones de Dios. Aleluya. Dice que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, dice él en ese primer versículo. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Aleluya. Allí, amado, Ezequiel fue testigo presencial de la gloria del Señor. Aleluya. Y el Señor comienza a darle revelaciones profundas. Aleluya. Él comienza a ver ese misterio hermoso cuando él dice que él ve la gloria del Señor y él veía esos 4 seres vivientes. Aleluya. Es algo que es a veces difícil de describir. Aleluya. El apóstol Pablo dice en una ocasión que él dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, yo no lo sé. Pero dice que el tal hombre, Pablo dice, escribiendo a los Corintios, yo conozco al tal hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que vio cosas inefables que no le es dado al hombre expresar.
Algo inefable es algo que no tiene una explicación que sea tan fácil de entender. Algo que no se puede expresar con palabras. Y Pablo decía, ese hombre que fue arrebatado al tercer cielo vio cosas que no se pueden expresar con este vocabulario. Las palabras se quedan cortas para describir la gloria que ese hombre vio allá arriba. Por eso a veces nos sentamos a leer ese libro de Ezequiel y vemos todas esas descripciones y como que tratamos de montar el rompecabezas, pero la mente humana no basta para eso. La mente humana no basta para entender, aleluya, las cosas espirituales. Tenemos que tener la mente de Cristo. Porque Ezequiel decía, yo veía una rueda dentro de otra rueda, veía 4 seres vivientes que tenían rostro de águila, rostro de becerro, rostro de hombre y rostro de león. Aleluya, que se dice que esto tipifica los 4 evangelios, las 4 manifestaciones de Cristo en los evangelios. La cara de hombre representa a Cristo como hombre. Aleluya, la cara de león representa a Cristo como el león de la tribu de Judá. Aleluya, la cara de becerro representa a Cristo como siervo, porque él vino a servir, él no vino a ser servido. Y la cara de águila representa a la deidad de Cristo, porque a pesar de que era hombre, también seguía siendo Dios. Y esas visiones hermosas. Aleluya. Ezequiel trata de usar las palabras para explicarla, aleluya. Pero el punto es que para él ver eso, él tenía que estar en el Espíritu. Aleluya. Poderoso Cristo. Aleluya. Poderoso Cristo. ¿Y qué pasa, amado? Luego que él ve la gloria. Usted escudriña cada caso en la Biblia donde hay una manifestación de la gloria de Jehová y después de la manifestación de la gloria viene un mensaje. Eso no fue algo recreacional. No fue para que Ezequiel lo viera y se entretuviera un ratito viendo la gloria del Señor. Aleluya. Porque al final de ese capítulo 1, cuando él culmina, en ese versículo 28 del capítulo 1 de Ezequiel dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Ese es el trono que está viendo que resplandecía con un arco como de arco iris. No sé si usted ha visto eso, cuando hay una luz bien brillante se ve como ese arco alrededor, pues así era la intensidad de aquella luz. Dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y mire esto, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esto lo escuché una vez en un mensaje, amado, y está comprobado y reafirmado por la Biblia. Después de una manifestación de gloria viene un mensaje de parte de Dios del cielo. Y ahí surge el llamamiento de Ezequiel. Cuando él pensó, ya no hay sacerdocio porque ya el templo está a punto de ser destruido. Ya no hay donde servir. No, ahí fue que se produjo el llamado. Aleluya. Sí, porque los llamados de Dios no siempre están alineados con lo que nosotros pensamos que Dios va a hacer con nosotros. Él pensaba que iba a ser sacerdote, pero Dios lo quería como profeta. Dios lo quería, aleluya, para llevar un mensaje al pueblo. No es lo que nosotros pensemos, es lo que Dios quiere hacer. Y por eso estábamos hablando ahorita del hágase tu voluntad. Y ahí surge el llamamiento. Por eso dice en el capítulo 2, verso 1, dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu, dice Espíritu con E mayúscula, o sea que fue el Espíritu del Señor que lo tomó. Aleluya. Dice, luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me reafirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Aleluya. Y cuando el Señor comienza a darle esas palabras a Ezequiel, dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío. Mire, amado, no piense que la gloria venía con algo liviano. No piense que la gloria venía, como decimos, si hay gente en el extranjero, aquí en Puerto Rico decimos pasadera de mano. Por si hay gente en el extranjero escuchando. No venía con un mensaje liviano. Detrás de la gloria venía un mensaje fuerte. Me dijo, hijo de hombre, Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Y fíjese que ese mensaje
no era para las naciones. Ese mensaje era para la casa. El mensaje de corrección es para la casa. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Y mire cómo Dios habla. A gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. No piense que dio la gloria, ahora lo que viene es un bálsamo. No, antes del bálsamo tenía que venir la espada. Santo, gloria a Cristo, aleluya. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y Dios preparó a Ezequiel en todos los sentidos. No lo preparó en un instituto, lo preparó allí en su presencia. Aleluya, lo preparó, aleluya, cernido de toda esa armadura de Dios para que pudiera resistir firme, porque el ministerio no iba a ser fácil. Le dijo, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, ya Dios lo advirtió de antemano a Ezequiel, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Aleluya, por eso la Escritura dice que antes del fin dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones, pero dice para testimonio. ¿Y por qué el Señor incluye esa frase para testimonio? Porque no todos van a creer este anuncio. ¿Okay? Va a ser anunciado, sí. Todos tienen que escucharlo, sí, pero es para testimonio. Hay quienes van a creer, amén, pero todos van a creer, no. Pero tiene que haber testimonio de que escucharon, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. O sea que el mensaje tiene que estar saturado de palabra. No palabra de sabiduría humana. No palabra de conocimiento teórico, no, palabra de Dios. Y para que la palabra sea eficiente en la vida de otro, tiene que ser eficiente en la vida del que la está hablando. ¿No? En boricua decimos que no se hable la moral en paños menores. Gloria a Cristo. Eso es para beneficio de los más débiles. Santo. Gloria a Cristo, aleluya. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, si ha dicho Jehová el Señor, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y mire cómo lo capacita, amado. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te haya entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. Mira, amado, observar esto a profundidad, amado, y ver cómo Dios se expresa acerca de ese pueblo, y saber que a todo aquel que trata de jugar con Dios, Dios lo ve así. A la gente que honra a Dios de labios, que honra a Dios de apariencia, Dios lo ve como zarza, como espino y como escorpiones. Por eso dice Ezequiel, no temas las palabras de ellos. ¿Por qué, amado? Porque contradecían. Ese pueblo de Israel en la antigüedad contradecían las palabras que salían de la boca de Dios. Aleluya. Y no hay cosa más triste, amado, que rebelarse contra el Dios vivo. Es horrenda cosa, dice la Escritura en hebreo, que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Poderoso Cristo, aleluya. Luego, amado, dice la Escritura que Ezequiel veía, aleluya, una mano extendida hacia él, aleluya. Miren el versículo 8, Ezequiel 2:8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo.
No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Por eso el Señor dice en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Le dijo a Ezequiel, abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Y qué le fue dado a Ezequiel? Dice en el verso 9, y miré, y he aquí un plato de pollo frito y papa frita. ¿Eso es lo que dice ahí? Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Fíjese que Juan, como decimos que la palabra de Dios es eterna y no cambia, Dios siempre ha operado de la misma manera. Lo que pasa es que el hombre no lo entiende. Porque Juan en el Apocalipsis también vio un ángel que tenía un rollo de libro y se le fue dado para que lo comiera. Dice, y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Aleluya. Eso tipifica el rollo que había escrito el profeta Jeremías. Jeremías escribió un libro y lo escribió por ambos lados, por delante y por detrás. ¿Y qué había en ese libro? Bendición y prosperidad. Dice, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. O sea, que eran palabras de juicio, palabras fuertes, palabras que iban a producir efectos trágicos. ¿Para quiénes? Para los que no anduviesen conforme al Espíritu. Para los que dijeron, no, pues como estamos en cautiverio, pues vamos a comer de la comida del rey de Babilonia. Porque ya no estamos en casa. Ahora estamos lejos de casa, ahora podemos hacer y deshacer. Dice, estaban escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Para salir a las misiones hay que alimentar el vientre primero. Aleluya. Alimenta tu vientre. Y estamos, por si acaso, amado, si alguien se me perdió, estamos hablando del vientre espiritual. Santo. Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y mira esto. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Dulce como la miel. Por eso, amado, el que anda conforme a la carne no puede entender porque a veces está bajando un mensaje que es un marrón de 500 libras y hay hermanos gozándose. ¿Cómo se goza si lo que está es dando marronazo todo lo que da? Si lo que hay en ese rollo son endechas, lamentaciones y ayes, ¿por qué le supo dulce? Porque él andaba conforme al Espíritu. Al que no, le sabe a sábila. Y la sábila es medicinal. Poderoso Cristo. Por eso, cuando Pablo le escribe a los Corintios, en ese capítulo 13, en su primera epístola, ahí dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aleluya. Si lo que se está hablando es verdad, el que está en luz se goza. Aunque para algunos sea difícil de digerir, el que está en luz se goza. Pero dice en el capítulo 3 de Juan, todo el mundo se sabe el versículo 16, pero ya los que están después. Aleluya, dice que el que está en tinieblas no viene a la luz. ¿Por qué? Para que no sea manifiesto que sus obras son malas. Pero el que practica lo bueno dice que se acerca a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Poderoso Cristo. Santo. Entonces, por eso ese rollo fue dulce. Aleluya. En la boca de aquel varón Ezequiel. Aleluya. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras. Ya comiste de rollo, ahora vete y habla. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran.
Aleluya. A veces hay gente que está perdida en el mundo, que se le predica un mensaje, amado, y ellos lo reciben con gozo, y a veces se le predica el mismo mensaje de la casa y los rechazan. Aleluya. El Señor se lo dijo, le vas a hablar a Israel. Aleluya. No le vas a hablar a un pueblo extranjero cuya lengua tú no entiendas. Y si te enviara a ellos, ellos te iban a creer el mensaje. Y usted lo sabe, el pastor estaba predicando acerca de Jonás cuando fue enviado a Nínive. Nínive era una ciudad perversa hasta en extremo. Sin embargo, con un mensaje sencillo, y fue un mensaje llamado de endecha, de haya y de lamentaciones, porque Jonás lo que le dijo, dentro de 40 días, Nínive va a ser destruida. Se acabó el mensaje, amén. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Y aquella ciudad tan perversa, amado, pusieron en ayuno hasta los animales. Sí, eso no, él no fue con un libro de teología. Mensaje claro. Y ahí a veces hay gente que llevan años en la casa, porque yo estoy predicando así. Hay gente a veces que llevan años en la casa y traen un mensaje así y quieren crucificar al mensajero. Aleluya. Pero el Señor dijo, si te enviara a ellos, ellos te escucharan. Poderoso Cristo, aleluya. ¿Quién es? El Señor le dijo en una ocasión a los fariseos, al sistema religioso de su tiempo y al pueblo que pensaba que tenía el cielo gano. El Señor en una ocasión le dijo, aleluya, las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Ellos decían que ellos ya se veían allá que abrazados con Abraham. Y sabe que el Señor le puso un freno o no. Los publicanos y las rameras están más adelante que ustedes, ellos están llegando al reino de los cielos y ustedes se están perdiendo. Y le explica por qué. Dice, porque cuando vino Juan el Bautista predicando, las rameras y los publicanos, la gente que era despreciada, ellos escucharon el mensaje de Juan el Bautista. Mas sin embargo, el pueblo de Dios contradecía ese mensaje. ¿Por qué traemos esto, amado? Para que si usted es parte de la casa del Señor, se afinque, se afirme. Aleluya. Porque ninguno aquí somos indispensables. Ahorita se cantaba esa alabanza, aleluya, que el que piensa que trabajó lo suficiente, aleluya, que se quite y dé espacio para otro. Aleluya. Pablo nos compara a nosotros, a la iglesia, Pablo nos compara a los romanos, aleluya, con un olivo que fue injertado. Una planta que fue injertada de manera artificial. Aleluya. ¿Por qué? Porque la planta natural era el pueblo de Dios. Los judíos eran el pueblo con quien Dios estaba tratando al principio. Pero como dice la Escritura que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ahí entonces se abre la puerta para que usted y yo, que no éramos herederos por sangre, porque no, aquí yo creo que ninguno somos hebreos. Yo no lo soy. Nosotros no éramos partícipes por naturaleza de eso, pero nosotros siendo rama artificial, dice Pablo a los romanos que fuimos injertados ahí por causa de la desobediencia. Como ellos despreciaron el mensaje, pues se nos dio la oportunidad a nosotros. Y entonces, ¿cuál es el consejo que precede, aleluya, que sigue a eso? Aleluya, dice, pues entonces teme, no sea que tú también seas arrancado. Porque si el Señor los arrancó a ellos para injertarte a ti, pues entonces camina con cuidado. Cuida esta salvación con temor y temblor, porque tú también te puedes ser arrancado, aleluya. Si arrancó a los de la casa, imagínense nosotros que somos adoptados. Tenemos que cuidar esta bendición, amado. Se nos ha dado el privilegio de ser llamada la novia del Cordero. Aleluya. Y tenemos, aleluya, esa bendición del Espíritu Santo que nos va dirigiendo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dice la Escritura que es la arra de nuestra salvación, el que nos cuida. ¿Para qué? Para presentarnos como una virgen pura delante del Señor. Poderoso Cristo. Aleluya. Y con ese mensaje, amado, duro, aleluya, ese mensaje fuerte, fue que Dios envió a Ezequiel a hablarle a su pueblo. Aleluya. Poderoso Cristo. Aleluya. Estamos ya casi llegando al. Aleluya.
Y el Señor continúa, aleluya, dándole los detalles a Ezequiel de la misión, del mensaje que él le iba a predicar al pueblo de Israel. Escucharan o dejen de escuchar. Una de las cosas que el Señor le dijo a Ezequiel, aleluya, es que Dios lo había puesto como atalaya sobre la casa. Aleluya. Y mire, amado, el mensajero, quien le trae a usted la palabra, no puede hacerlo todo por usted. Aleluya. El que lo exhorta a usted, no puede hacerlo a usted cambiar de parecer. Aleluya. Dios le dio instrucciones bien sencillas a Ezequiel. El atalaya estaba puesto en una torre alta. Y cuando él veía que venía un enemigo, tenía que sonar una trompeta. Por eso Pablo dice que si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pablo tenía en mente quizá la atalaya. Porque los atalayas tenían diferentes tipos de sonidos para diferentes situaciones. Y si el atalaya veía que venía un enemigo a atacar la ciudad, y el atalaya que estaba trepado en el lugar alto veía venir el enemigo y no advertía al pueblo, era decapitado. Le costaba su vida. Y eso Dios le dijo a Ezequiel, le dijo, tú eres el atalaya. Si tú ves que viene juicio, si tú ves que viene castigo, sí, porque la modalidad en este tiempo es no me juzgue. El único que me juzga es Dios. El atalaya no juzga, el atalaya te anuncia los juicios de Dios. No te estamos juzgando, te estamos anunciando los juicios de Dios que están escritos. Y el Señor le dijo a Ezequiel, si tú ves que viene espada y tú no tocas la trompeta, el pueblo va a morir por su pecado. No quiere decir que el pueblo se va a salvar porque no escuchó la trompeta. No. Ellos van a morir por su pecado, pero la culpa te la voy a echar a ti. La sangre de ellos la voy a demandar de tu cabeza. Como quiera el pueblo recibía su consecuencia, porque hay gente que dice, no, a mí nunca me dijeron nada. No, tú también tienes una responsabilidad. Aleluya, se te está diciendo ahora. Aleluya. Entonces, le digo, si no tocaste trompeta y murieron por su pecado, pero voy a demandar la sangre de ellos de tu cabeza, porque tú eres el atalaya, le dijo el Señor. Aleluya. Pero, si tú tocas la trompeta y ellos no escuchan, y viene la espada, viene el enemigo y arrasa con ellos, viene el juicio y los destruye, ellos murieron por su pecado, pero tú limpiaste tu responsabilidad. La función de los ministros, la función del ángel de la iglesia, aleluya. La función de los predicadores no es, aleluya, coger al pueblo y llevarlos a hacer la voluntad de Dios. Así como si por fuerza. Es establecer lo que está escrito y ejecutar lo que el Señor ponga al alcance de ellos. Aleluya. Pero si se recibe, amado, una advertencia a través de la palabra del Señor y no se hace caso, la culpa no es del mensajero. La culpa no es del mensajero. Aleluya. Dios le dijo a Ezequiel, tú habrás librado tu vida. Si anunciaste, si diste el sonido certero. Aleluya, porque también hay mensajeros que acortan los mensajes, que no dicen todo lo que Dios los manda a decir. Y los hay. Aleluya. Tiene que ser un sonido certero. Aleluya. En la escritura se habla de un hombre que usted conoce, que dice, sea como fuere, yo correré. Aquel mensajero hay más. Hay más. Disculpen mi acento. Me puse donde no va. Sí, hay más también. Poderoso Cristo. Un mensajero que fue a llevarle al rey David una noticia. Porque usted sabe que Absalón se había rebelado contra su padre y fue por juicio de Dios, ¿sabe? Porque hay gente que piensan que se dan cuenta, aleluya, que la escritura dice, no, David cometió adulterio, cometió homicidio y Dios lo perdonó, sí. Pero David estuvo arrastrando toda su vida con la consecuencia de su pecado. Porque el profeta Natán le dijo, aleluya, por cuanto esto hiciste, aleluya, lo que tú hiciste en secreto, ahora lo van a hacer en público. Tú
tomaste una mujer ajena en secreto, pero ahora van a tomar las mujeres tuyas en público, a la vista de todo el pueblo. Y como tú mataste, pues la espada nunca se va a apartar de tu casa. Y Dios le advirtió, y de tu misma casa se va a levantar el mal contra ti. Y comenzaron a haber problemas familiares. Aleluya. Comenzaron a haber homicidios entre hermanos, los mismos hijos de David. Y uno de ellos llegó al punto que se rebeló contra su padre y le arrebató el reino. David tuvo que salir huyendo por no hacerle frente a su propio hijo. Y salió huyendo, el rey salió huyendo como un prófugo, amado. Esa es la consecuencia del pecado, porque aquí nadie tiene una posición vitalicia. Aquí lo que Dios te dio tienes que cuidarlo. Y un rey que había sido ungido sobre toda la nación tuvo que salir huyendo como un prófugo. Había sido perdonado, pero estaba cargando con la consecuencia de su desvío. Y hay que hacer énfasis, amado, en las consecuencias del pecado, porque la gente hace énfasis en la misericordia, pero no hace énfasis en las consecuencias para que la gente se cuide del pecado. Y desde el momento en que David comete ese pecado, casi todos los capítulos que siguen hablan de las consecuencias de su desvío. Todo iba hablando de las victorias de David hasta que cometió el error. De ahí en adelante usted se fija y todo el tiempo está hablando de las tragedias que tuvo que padecer David. Hasta el final, que entonces se da un respiro y se hace un resumen de las victorias. Entonces, aquel Absalón, hijo de David, se rebeló contra su padre. Todas las mujeres que tenía su padre, él estuvo con ellas a la vista de todo el pueblo, en la azotea. Y todo el pueblo se percataba de lo que estaba aconteciendo, porque él puso carpas y ahí yació con las mujeres de su padre. ¿Para qué? Él haciendo esto le estaba dando a entender al pueblo que se había quedado con lo que le pertenecía a su padre. Pero ya Dios le había anunciado que era consecuencia del pecado. David tiene que salir corriendo. Aleluya. Y dice la escritura, aleluya, que muchos de los siervos de David le siguieron. Algunos se quedaron con Absalón. El asunto es que llega el momento donde hay un enfrentamiento entre los hombres de David y los hombres de Absalón. Y David había dado una instrucción muy clara a uno de sus generales, que era Joab. Y le dijo, si encuentran a mi hijo Absalón en batalla, no lo maten. Sí, podían apresarlo porque tenían que acabar con aquella revuelta. Pero había dado instrucción clara de que no lo matasen. Pero Joab era un hombre sanguinario. Hay gente que a veces quieren exceder los límites que se le ponen. Y Joab quiso hacerlo a su manera. Y dice que cuando encontró a Absalón, la escritura dice que Absalón tenía un cabello bien largo. ¿Qué hacía un hombre con un cabello tan largo? ¿Para qué lo quería? Eso le ocasionó su propia muerte. Sí, porque había un mandato. La Biblia dice, aleluya, que el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y desde la antigüedad se habla de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Siempre el Señor ha hecho la separación clara. El que en estos tiempos ha sacado una goma Lion bien gigante es el enemigo para borrar todas esas líneas. Sí, porque comenzó borrándole a la iglesia que se descuidó, comenzó a borrarle la línea que dividía lo que es santo y lo que es mundano. Y como vio que en muchos lados pues eso le funcionó, pues ahora está borrando la línea entre lo que es hombre y lo que es mujer. Aleluya. Donde hay iglesia con discernimiento, eso no cuela. Eso es donde hay iglesia con discernimiento, porque el discernimiento viene de arriba. El discernimiento es una herramienta hermosísima, amado, y preciosa que el Señor le dio a su iglesia. Es algo que ni siquiera los ángeles tienen, ¿sabe? Los ángeles no tienen esa bendición porque dice la escritura en el libro de Job, aleluya, que en una ocasión se presentaron los ángeles, se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, aleluya, y dice que entre ellos se presentó Satanás. Ninguno se había dado cuenta. Ninguno de los ángeles se dio cuenta que allí había un ángel tenebroso vestido de luz, porque el enemigo se viste de ángel de luz. Y dice que no es sorpresa entonces que sus ministros se disfracen de ministros de justicia, porque también mete sus embajadores en los templos. Ninguno de los ángeles se había dado cuenta que había uno allí
que no pertenece allí, pero el Señor lo vio y le dijo, ¿de dónde tú vienes? Eso es el discernimiento de lo que es santo y lo que es profano. Y esa herramienta, el Señor se lo entregó. Y se habla entre los dones, el discernimiento de espíritu. Y siempre es necesario que haya gente que discierna los espíritus dentro de la casa. Aleluya. Poderoso Cristo. Entonces, Absalón con aquella cabellera enorme, en desobediencia a la palabra, dice que iba huyendo, porque ya su derrota estaba cercana. Y dice que esa cabellera se le quedó enredada en un árbol. Y el caballo lo siguió y se quedó colgando en el aire. Y dice que cuando iban sus perseguidores, allí estaba Joab, general del ejército de David, lo encontró colgando. Había una instrucción de parte del rey que le dijeron, no lo mate. Pero dice que él se acercó y lo apuñaló. Se acabó la revuelta. Pero entonces iban a mandar la noticia al rey. Y Joab decía, ¿quién yo puedo enviar? Ya es tarde. Y sale a Ahimas. No hay más, Ahimas. Y dice, yo voy a ir. Joab le dice, no hay recompensa, a ti no te conviene ir. Si no hay recompensa, hay gente que espera recompensa por el mensaje. No hay recompensa. Además, es una mala noticia. Tú crees que el rey te va a premiar por decirle que su hijo está muerto. Entonces él se quiso hacer el héroe. No, sea como fuera, yo correré. Y salió corriendo para donde el rey a darle la noticia. Pero dice que detrás de él salió un etíope. Un hombre de Etiopía. Un hombre extranjero. Y salió también detrás de él a dar la noticia. Cuando Ahimas llega delante del rey, David le pregunta, dime las noticias de la batalla. Ahimas le dice, no sé, hay victoria, pero había como que mucho tumulto y no pude entender bien. Esas son la gente que no lleva el mensaje claro. Él sabía que su hijo Absalón estaba muerto, pero temía por su cabeza. Eso tipifica al mensajero que le teme a los hombres, que le teme a lo que le puedan hacer los hombres. Pero detrás de él llegó uno que no era parte del pueblo de Dios, que quizá no tenía mucho conocimiento de las leyes, y se presentó delante del rey. Aleluya. Y el rey le pregunta, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y mi hijo Absalón y aquel etíope, aleluya, le dice, como él, sean los enemigos del rey. Él le dijo, con palabras sabias, le dijo, tu hijo murió en batalla. Un hombre sin mucho reconocimiento se atrevió a decir la verdad cuando uno que era parte del consejo del rey, cuando uno que era parte de los siervos del rey no se atrevió a decirle la verdad. Aleluya. Nos hace falta, amados, mensajeros que lleven el mensaje completo. Aleluya. Aunque no haya una recompensa aquí. Gloria a Cristo, aleluya. Vive Dios. Entonces, aleluya. El sacerdote Ezequiel terminando. Aleluya. Había sido enviado a aquel pueblo para dar aquel mensaje con un sonido certero como atalaya. Aleluya. Vive Cristo. Santiago habla acerca de esto, dice que el que apercibe, que el que ve a su hermano pecar y lo apercibe, dice que ha librado de muerte un alma. Aleluya. Pero si usted ve que su hermano peca, si usted ve que su hermano está errando, y usted le echa la mano y le dice que todo está bien, usted lo está matando. Usted se está haciendo copartícipe de sus obras. Aleluya. Y nosotros, amados, la iglesia, como atalaya, fue llamada a librar las almas del peligro de la muerte eterna. Aleluya. Ya no se quiere hablar acerca del enemigo de las almas, no se quiere hablar acerca de nuestro adversario, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, no se quiere hablar acerca de la venida del Señor en muchos lugares, no se quiere hablar acerca de la realidad que es el infierno. Aleluya. No se quiere hablar de las consecuencias del pecado.
Solo quieren, van a Deuteronomio capítulo 28 y solamente quieren la primera mitad, que es las bendiciones por la desobediencia, y se les olvida que la segunda mitad habla de las maldiciones por la desobediencia. Así cualquiera corre. Sea como fuera, yo corre, de cualquiera corre con mensaje así. Y a Ezequiel no se le dio ese mensaje. Ezequiel le dijo, dile al justo. El mensaje que Dios le dio a Ezequiel, tú le vas a decir al justo que si llega el momento que él se aparta de su justicia y se va tras la perversidad, si el justo deja de hacer lo bueno y se va a hacer lo malo, dile que lo bueno que hizo no le va a ser tomado en cuenta. Esto no es que yo llevo 15, 20, 30, 40 años sirviendo al Señor y ahora puedo desviarme por donde yo quiera, ¿no? Los 40 años los tiraste por la borda. Si decidiste correr por otro camino, los 40 años o 50 años que llevabas los tiraste por la borda. Si decidiste rebelarte después de tanto tiempo, lo tiraste por la borda. El Señor le dijo, no, ninguna de su justicia le va a ser tomada en cuenta. Por el pecado que cometió, por ese morirá. Porque Dios es justo. Y también le dijo, y dile al impío, que si fuera advertido de su mal camino y se apartare de su maldad e hiciere conforme al derecho a la justicia, ninguna de sus iniquidades le será tomada en cuenta. Por la justicia que hizo, por esa vivirá. O sea, que el que lleva practicando iniquidad, que está perdido y hundido en el pecado, si se arrepiente, el Señor lo perdona. Pero si el justo se engríe, porque lleva tanto tiempo sirviendo al Señor y ha disfrutado de la bendición de Dios por tantos años, se engríe a causa de eso y se revela en contra de la palabra, Dios lo corta. Por eso la Escritura dice que velemos que no haya alguno profano o fornicario como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Y dice la Escritura que deseando después, aún con lágrimas alcanzarla, no hubo oportunidad para arrepentimiento. Aleluya, la bendición que usted tiene de ser primogénito, de ser llamado primogénito en el Señor, aleluya. ¿Y por qué primogénito? Porque está revestido de Cristo. Y cuando el Señor mira a alguien que está revestido de Cristo, no te está viendo a ti, está viendo a su hijo. Porque si el Señor mira desde arriba y en vez de ver a Cristo me ve a mí, no quisiera ni pensar, amado. Cuando el Señor va, imagínense que el Señor va a derramar un castigo, en vez de ver a su hijo me ve a mí. En vez de ver a su hijo, aleluya. Quizás ve con mucho respeto al pastor. Ve a un hombre en lugar de ver a su hijo, amado. Si éramos reservados para ira, lo que detiene que la ira de Dios no se manifieste contra nosotros es que cuando Él nos ve, estamos vestidos de Cristo. Por eso dice la Escritura, si alguno está en Cristo. Aleluya. Si permanecemos en ese cerco protector, amado, somos librados de la ira. Pero el que se sale y Dios lo que ve es la humanidad y la carnalidad. Cuando fue a pasar aquella plaga de la muerte entre los hijos de Egipto, usted sabe que el Señor le dijo, aleluya, que pintaran sus dinteles con sangre del cordero, aleluya, y no podían salir de sus puertas. Dice la Escritura, aleluya, que en una ocasión cuando iban a ser derrumbados aquellos muros, cuando iba, aleluya, el pueblo de Israel a entrar a la conquista de Jericó, dice que había una mujer, aleluya, que se llamaba Rahab, y dice la Escritura que ella era ramera, pero ella temió a Dios cuando vio las maravillas que Dios estaba haciendo, aleluya. Por eso hay mucha gente allá afuera que se va a salvar, aunque sea última hora, y muchos que estaban adentro se van a perder. Dice la Escritura que aquella viendo, aleluya, las maravillas de Dios, dice que temió a Dios, aleluya, y reconoció y dijo, Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, aleluya. Y aquellos dos espías que fueron a reconocer la tierra, le dijeron a aquella mujer, tú vas a atar un hilo de grana, un hilo rojo, que sea fácil de identificar. El cristiano tiene que ser fácil de identificar donde quiera que se pare, aleluya. Y le dijo, tú vas a atar un hilo de grana, un hilo rojo, un hilo que llame la atención, aleluya. Y tú y toda tu familia van a estar dentro de aquella casa, aleluya. Si a alguien tocare a uno de los que están allá adentro, aleluya, su sangre va a ser sobre nuestra cabeza. Yo me quedo con la culpa, le decían los espías. Si alguien sale de esas puertas, entonces no va a ser culpa de nosotros. No te salga de la cobertura de Dios, no te salga de la cobertura de Dios, no te salga de la cobertura de Dios, no te salga de la no te salga de la cobertura. Mantén el hilo de grana atado a tu ventana para que te identifiquen.
Que tu testimonio sea fácil de identificar aún a lo lejos para que cuando venga el juicio tú estés dentro de la cobertura del Señor y no salgas de las puertas, no salgas de la cobertura. Los espías le dijeron a la mujer, y permanezcan, aten el hilo de grana y permanezcan dentro de la casa. Que si alguno dentro de esa casa perece, nosotros vamos a responder por el que pereció. Pero si alguno sale y perece, ya no es culpa nuestra. Se salió de la cobertura. Poderoso Cristo. No te salga de la cobertura. Aleluya. Entonces, aleluya. El profeta Ezequiel con este mensaje de advertencia. Aleluya. Poderoso Cristo. Se le dice, aleluya. El Señor le habla acerca de la destrucción de los malvados. Poderoso Cristo, aleluya. Y dice que de aquella destrucción que iba a venir sobre su pueblo, porque ya había sido sacado un grupo en cautiverio, pero todavía quedaba gente morando dentro de la ciudad. Y el Señor le dice, de esos que están ahí, van a perecer muchos. De los que están dentro de la casa, van a perecer muchos. Aleluya, unos van a perecer por causa de la espada, otros van a perecer de hambre dentro de los muros de la ciudad, iban a perecer muchos de hambre. Otros iban a salir corriendo y dice que iban a perecer por las fieras del campo, porque iban a tratar de ocultarse en los campos para que el enemigo no lo viera, pero ahí las fieras, de los juicios de Dios nadie puede escaparse. Y te saliste de la voluntad de Dios, no puedes escapar del juicio. Estamos hablando en la emisora de otros días, aleluya, de aquel rey Acab que se fue a pelear en contra de la voluntad de Dios. Aleluya, y Dios mismo lo dejó porque cuando alguien no quiere creer a la verdad, dice que Dios lo entrega un poder engañoso para que crea la mentira y se pierda, con Dios no se puede jugar. Aleluya, y dice que aquel rey Acab, aleluya, se fue en contra de la voluntad de Dios, aleluya, y Dios lo entregó y envió un espíritu engañoso con 400 profetas que le dijeron, vete a la batalla que vas a perecer, y ya Dios había dicho, va a morir. Pero permitió que Acab fuese engañado. Pero como Acab sabía quién era Dios, a pesar de su perversidad, él sabía quién era Dios. Qué triste, amado, que alguien que sabe quién es Dios se pierda. Acá sabía quién era Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque dice que cuando encendió a batalla, él sabía que había una palabra en contra de él. Y dice la escritura que descendió a la batalla, pero no fue vestido de rey, fue vestido como soldado para que lo confundieran, para que no buscaran su vida, porque iban a buscar la vida del rey. Y él se disfrazó de soldado, pero dice la escritura que allí en el medio de aquel tumulto de la batalla, un soldado, sin apuntarle a nadie, dice que tomó su arco, lo entesó y lanzó su flecha a la aventura. No tomó puntería, no la apuntó a nadie. ¿Y sabe a quién le pegó aquel flechazo? A Acab. Y Acab tenía una armadura. ¿Y sabe dónde pegó aquella flecha? A un soldado sin apuntar, porque del juicio de Dios nadie puede librarse. La única forma de escapar del juicio es permanecer en su cobertura. Aleluya. Que estemos en Cristo, que cuando vaya a ser arrojada la saeta, nosotros estemos refugiados en Cristo. Porque dice que aquella saeta, aleluya, penetró entre los encajes de la armadura, ni apuntando, amado. Podían haber conectado tan certeramente. Aleluya. Pero aquella flecha estaba sostenida por la palabra, que va por encima de las leyes naturales. Aleluya. Dice la escritura que el Señor no puede ser burlado. Y esto se dice, amado, porque hay que enseñarle temor de Dios al pueblo. Aleluya. Y no digo que no se esté haciendo, hay que perseverar en enseñarle al pueblo el temor de Dios. Temor es respeto, Dios se respeta. Aleluya. Poderoso Cristo. Aleluya. Entonces, el Señor le dijo a Ezequiel, de los que quedan allí, muchos de ellos van a aparecer de distintas maneras. Aleluya. Pero hay un grupito, un pequeño remanente. Aleluya. Que no va a permanecer allí. No va a permanecer en la ciudad, pero va a ser esparcido. Aleluya. Van a ser arrojados a distintas naciones que estaban bajo el poderío del imperio del enemigo. Aleluya. Y van a ser dispersados por las naciones, pero aún siendo dispersados, Dios no se iba a olvidar de ellos. Porque aquellos habían permanecido bajo la cobertura. Cuando los poderosos estaban creciendo y adueñándose de todo y maltratando a los pobres, ellos se mantenían confiando en el Señor. Entonces, no se apure que los poderosos van a ser destruidos y ustedes van a ser dispersados, pero allí, y ahí entramos a ese versículo 16 del capítulo 11, aleluya, que leímos al comienzo, donde le dice, aleluya, en el capítulo 11, verso 16, por tanto, Ezequiel 11, 16,
Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Donde ellos estén, como ellos fueron fieles cuando yo hice el llamado, donde ellos estén yo voy a ir con ellos. Porque Dios ni presenta, la Biblia dice que donde quiera que ellos estén, pero no hay templo para adorar porque el templo estaba en Jerusalén y ellos iban a ser llevados en cautiverio. No, pero allí voy a estar yo con ellos, le decía el Señor. Aleluya. Porque nosotros tenemos, amados, que estar dispuestos a servirle al Señor aquí y allá. Dentro de este templo y fuera de este templo. Aleluya. Poderoso Cristo. Y recuerde, amado, que aunque podremos estar dispersados, pero si usted permanece en la cobertura, usted no es olvidado por el Señor. Poderoso Cristo. Aleluya. Te adoro, Cristo. Aleluya. Mi alma te bendice, Jehová. Aleluya. Santo, santo, santo tú eres, Dios. Aleluya.